Escritor Rodolfo Elena nos va a presentar el libro Dos con Trinidad, que me tiene intrigado esa unión que ha hecho del Dante con Borges. Rodolfo Elena, licenciado en Relaciones Públicas, en 58 años, experiencia como técnico profesional. Trabajó como tripulante de cabina, ejerce como docente universitario y se desempeña en una compañía de seguros. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad se esconde un hombre apasionado por la literatura y la investigación. Fruto de su curiosidad y sed de conocimiento, Rodolfo ha escrito un libro que une a dos gigantes de la literatura, Dante Alighieri y Jorge Luis Borges. Es un relato surreal. Elena nos lleva a un viaje al paraíso, donde estos dos genios se encuentran en un diálogo intelectual y filosófico. Me fascinó la idea de unir estas dos grandes pensadores en el mismo espacio, me explica Rodolfo. Quería explorar cómo podrían interactuar y qué ideas podrían surgir de su encuentro. Después de un largo proceso de investigación, Rodolfo logró crear un relato que no solo es una unión de dos mundos literarios, sino también una reflexión profunda sobre la condición humana. Esto es un montón, ha generado una expectativa, Emiliano, que ahora vamos a ver cómo la sostenemos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a toda la gente del Círculo Italiano que tiene la generosidad de recibirme en este salón por segunda vez en este año. La primera oportunidad fue en la Settimana de la Lengua Italiana y ahora, gracias a la generosidad de los señores Schifani, Percivale, Pinto y toda la gente que trabaja atrás en esta institución que ustedes no se imaginan lo que hacen, o sí se lo imaginan porque si son habitués saben que es un lujo estar aquí. Ustedes se preguntarán qué se le dio a este tipo por escribir y juntar a Borges y a Dante. Y la verdad es que uno no siempre tiene una respuesta para todo. Lo único que yo les puedo decir es que yo amo leer y escribir desde que era muy pequeño. Recuerdo a mi papá leyendo o el diario que llegaba siempre a casa, o buscando alguna palabra en el diccionario. Estas palabras desconocidas que, bueno, sí dije diccionario porque yo soy un hombre del siglo pasado, a pesar de que tengo 56 años, no 58, pero lo vamos a dejar pasar porque, como dicen, no, de todo lo que acabamos de escuchar, lo que más me dolió fue el 58. Y si sale, nos salvamos todos. Bien, les decía, uno no siempre tiene una respuesta para todo. Lo que sí sé es que yo vi en mi casa libros desde siempre. Somos una familia de clase media. Yo recuerdo el primer libro que vi en la casa de mis padres es en la mesa de noche de mi papá, la novela Viven. ¿Se acuerdan la primera que salió de este francés que escribió acerca de los rugbyers uruguayos que habían caído en la cordillera? Y yo preguntaba qué pasaba ahí y bueno, en ese momento esa literatura estaba un poco vedada para chicos porque lo que después supimos fue más fuerte de lo que una criatura puede procesar. Y yo recuerdo como primera lectura 2 años de vacaciones de Julio Verne. Y ahora, vaciando la casa de mis padres, encontré ese libro. Y lo tengo como, lo tendría que haber traído como una suerte de talismán, diría Borges. Me lo olvidé. Estaba más concentrado en Dante y en Borges que en Julio Verne. Pero bueno, Borges es como el tango, Borges te espera. Yo durante años creí que Borges era difícil, que no se podía leer, y el mismo prejuicio después me siguió con Dante cuando empiezo a estudiar italiano y empiezo a ver qué sucede con la Divina Comedia.
Es verdad, son dos autores que son difíciles, pero miren, yo no creo que muchos de ustedes lo saben y si no se los cuento. La Divina Comedia la estudian los italianos en la escuela secundaria. Y a Borges lo leía el trabajador que compraba el diario La Nación en la década del 50 y se tomaba el tranvía para ir a trabajar. O sea, son autores difíciles, pero pregunto, ¿no será que nosotros nos pusimos un poquito perezosos también? Si nosotros encontramos un buen profesor, un buen docente, alguien que nos acerque a esta literatura, no son inextricables. Tampoco son para leer en la playa, no se lleven a Borges a la playa porque se perdieron la mitad de lo que les quiere decir en 2 renglones. Es cierto, hay que sentarse tranquilo, con lápiz y papel y con buenos docentes. Yo tuve la suerte de cruzarme con la profesora Alicia Ardila, que enseña Borges como pocos, y ella dio un curso que se llamó Borges, lector de Dante. Ahí me entero por primera vez que Borges había leído la comedia. Y cuando me empiezo a meter en esa historia, cada vez que tengo la oportunidad de escribirle alguna dedicatoria a Alicia por su cumpleaños o, algo, o alguna ocasión en la que tengo la oportunidad de recordárselo, le digo, gracias por haberme metido en este laberinto del que no sé si tengo muchas ganas de salir. Y como en ese laberinto no quiero estar solo, ahora que se los cuento a ustedes, a lo mejor escribí este libro para que ustedes también se metan. ¿Qué tienen que ver estos dos personajes, estas dos personas, estos dos grandes en este pequeño libro que no tiene más de 50 páginas? Tienen más similitudes de la que yo me pude imaginar en algún momento. Los dos están atravesados por el tema del exilio. Los dos tienen un valor superlativo por la amistad. En los dos se juega, y en la literatura aparece, el tema de la familia. Dante habla recurrentemente en la comedia de su bisabuelo Cachahuida, incluso le da algunas pistas, le dice, mirá, te la van a dar, pero Dante no lo quiso escuchar y se la dieron. Borges, como ustedes saben, también ha escrito sobre su abuelo y su bisabuelo en más de una ocasión. Son dos escritores que invitan, y no estoy en contra de la digitalización de los libros, invitan a sacar la cara de las pantallas y a mirar al cielo. Y en estas grandes ciudades, últimamente, los seres humanos no tenemos mucho tiempo de mirar al cielo, porque estamos ocupados en otras cosas. Pero cuando Borges miró al cielo, escribió no una, dos poesías sobre la luna. Una se la dedicó al satélite de la Tierra y la otra se la dedicó a María Kodama. Y Dante termina cada una de sus cánticas, infierno, purgatorio y paraíso, con la palabra estrellas. Se dieron el lujo de parar 2 minutos, levantar la vista, incluso del Kindle, y mirar al cielo. Lo que yo les quiero proponer esta noche es que hagamos este desafío. Son difíciles, pero ustedes no se imaginan lo que es estar metido en el medio de ese laberinto. Esto es todo lo que yo tenía para contarles. Si ustedes tienen alguna duda o quieren que charlemos de algo, encantado. Pero mi pequeño mensaje esta noche está cumplido. Muchas gracias. Por supuesto. Sí, sí. Ajá. Sí, con Borges siempre vamos a tener esa dificultad. Lo mejor es sentarse, escuchar y lo que entra, entra. Y lo que no, en algún momento se asienta, como el conocimiento. Miren, Borges tiene una frase cuando habla de sus ancestros que dice, estoy volviendo a la lengua de mis antepasados, la estoy recuperando. Cuando tuve otros nombres, hablé esta lengua. Él hablaba del anglosajón.
Yo quiero tomar esas palabras de Borges para decirles que además el pueblo donde nació mi bisabuelo, en Benevallena, en el Piemonte, ha tenido la generosidad de ofrecerme la posibilidad de que si yo traducía el Dos con la Trinidad, lo presentábamos en Benevallena. Y este año volví a la tierra de mis ancestros con la versión italiana de Dos con la Trinidad. Ah, sí, claro. Borges. Y sí. Sí, estamos frente a un ser especial. Eh, sí, 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 sí. Bueno, somos una generación que nos distraemos. Ellos estaban más focalizados. Sí, tengo sí, una cosa prodigiosa. Si pueden ver, en YouTube está 7 noches. La primera conferencia que da es sobre la Divina Comedia. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle a Florencia Rumi, que está esta noche aquí con nosotros también, porque además de haber hecho un trabajo titánico, que es el de corregir esto que yo había trabajado y que trabajamos juntos, además tuvo la generosidad de escribir la contratapa del libro, que saben que es el texto con el que el libro se vende. Un día me dijo, mira, la contratapa tiene que ser escrita de manera tal que sea alguien que haya conocido el material, porque es lo que te va a servir para venderlo. Y le dije, bueno, la vas a tener que escribir vos, porque ¿quién más conoce vos después que yo esto que acabamos de hacer? Así que Florencia, muchas gracias por eso. Aplaudimos. Gracias, Florencia. Bueno, No podía dejar de hacerlo, perdón. Y al amigo bueno, Carlos Campolongo, que tuvo la generosidad de venir hoy a escucharnos. para ir cerrando la parte literaria, vamos a pedirle a Adriana Vicaria, que la tenía antes, pero la dejé al final porque creo que tenía que pasar algo. Sí. Adriana es argentina, hija de la inmigración italiana, fascinada por la cocina frenética de bisabuela, licenciada en turismo de la Universidad de Lausanne, ex empresaria en el ámbito del turismo respectivo, Argentina 1989-2020. Adriana nos va a presentar Tres manteles, el banquete del Renacimiento. Y después tenemos para el cierre un conjunto folclórico peruano infantil que la verdad que son maravillosos. Yo les recomiendo que quieran porque van a ver precisamente estos talentosos niños. Gracias. No, gracias por venir. No, no hay problema. Buonasera a tutti, io ci tengo a salutare in italiano perché ci troviamo in un luogo particolare, anche perché il mio libro è molto italiano e quindi ringraziamenti principalmente al dottor Leonardo Schifani che mi ha invitata a partecipare, a Emiliano Pintos, al poeta per l'impeccabile organizzazione e al Circolo Italiano per ospitarmi oggi e considero questo luogo superlativo, anche troppo per il mio umile libro. Y habiendo agradecido en italiano, bueno, ahora sí voy a presentar el libro como corresponde en español. Bueno, después de haber escuchado tanta literatura, este libro es mucho más profano. Pero bueno, ¿de qué va? Se llama Tres manteles, el banquete del Renacimiento. Y bueno, ¿qué es el libro? El libro trata justamente, son descripciones de lo que sucedía en el banquete renacentista italiano.
Nosotros cuando decimos Renacimiento, creo que todos pensamos básicamente en dos cosas, en las pinturas de esa época y en Italia. Creo que es una asociación casi inevitable. Pero bueno, tenemos que considerar que esas pinturas que están inmortalizadas en los museos del mundo, en algún momento formaron parte decorativa de las viviendas, de las mansiones, de los palacios donde vivía la gente de los siglos XV, XVI, XVII, y esas obras formaban parte de una estética general que impregnaba todo, toda la cultura de ese tiempo para esas clases estaba impregnada de esa filosofía y estética. La cultura material de ese tiempo era fabulosa y el banquete del Renacimiento no estaba fuera justamente de esa sintonía. El banquete italiano, bueno, todos los banquetes ya por antonomasia son escaparates, son sobre todo realizados en casas de poder, son un gran medio de exhibición del poder de cada casa. Ahora, en esa época, el banquete que se realizaba en Italia, los banquetes que se realizaban en cualquier lugar de Italia, que eran todos distintos entre sí, a su vez eran diferentes de los que se podían realizar en otras cortes europeas. Porque en ese momento, ubiquémonos en el siglo XVI, Italia estaba en la vanguardia de todo ese glamour, de todo lo que era belleza, de todo lo que era arte. Y entonces vamos a poner una diferencia. Si supongamos que en una casa noble de Europa había un mayordomo que organizaba toda la casa, en Italia el mayordomo no podía dedicarse, o sea, tenía que controlar, focalizarse en el orden de la casa, no podía al mismo tiempo dedicarse a cocina y a organización del banquete. Para el banquete en Italia se exigía que hubiese un personaje que se dedicara específicamente a esa realización. Y ese personaje se llamaba scalco, una palabra que prácticamente hoy desapareció de la lengua italiana, y cuyo único fin era ser el director de orquesta de ese evento. Los eventos tenían varias facetas. Había que buscar la ubicación, y para eso las cortes mandaban a construir palacios que eran usados únicamente para realizar fiestas, palacios para fiestas de verano, palacios para fiestas invernales, fiestas de día, fiestas de noche. Luego, para cada ocasión se producía una ambientación, se decoraban. Bueno, Leonardo da Vinci incluso fue un decorador, un animador, un arquitecto de la animación de esas fiestas, por ejemplo, para la corte de Ludovico el Moro en Milán. Luego estaba la parte de la comida, por supuesto, que era interminable, los banquetes tenían principio pero no tenían fin, llegaban a la mesa infinidad de platos. Y luego el otro aspecto era la animación, que tenía dos partes. Era una participativa para los invitados, donde había gestas, juegos, competencias, y luego la animación de por sí, que consistía en hacer representaciones de obras de teatro, de danzas, de ejecuciones musicales, de cantos. Bueno, el tema es que estos scalchi, estos hacedores de los banquetes del Renacimiento italiano, se tomaron el trabajo de anotar, muchos de ellos se tomaron el trabajo de anotar todo lo que sucedía en los banquetes, escribirlo hasta en el más mínimo detalle. Y justamente, bueno, Patricia se fue ahora, pero hablando de libros digitales, resulta que Google Books también se tomó el trabajo de digitalizar un montón de esos libros que están en las bibliotecas del mundo, y esos libros hoy están disponibles online en cualquier momento. Bueno, y me pasó que en pandemia, que no pude trabajar, yo ya venía estudiando historia de la culinaria italiana desde hacía muchos años, y bueno, buscando información sobre temas específicos, me empecé a meter en estos textos y me caí de cabeza, digamos. Empecé buscando otra información y terminé apasionándome, huyendo de la realidad de la pandemia tan gris y entrando en este mundo de fantasía de los banquetes italianos. Y empecé a extraer citas, relatos, y en un momento se creó un corpus, se creó una cantidad de información que, bueno, consideré que era interesante plasmarla en un libro, porque, bueno, en Italia, por ejemplo, hay mucha información, mucha bibliografía acerca de estos banquetes del Renacimiento, pero en español hay mucho menos. Y, bueno, este libro es justamente una recopilación de distintos extractos de lo que escribieron estos scalchi,
donde yo lo que le pongo es mi propia mirada de una argentina, hija de italianos, que siempre miró a Italia estando maravillada. Siempre Italia me apasionó y no puedo dejar de poner esta mirada en lo que relato en el libro, es evidente, no puedo ser imparcial. Y bueno, y en el libro están todos los enlaces a los libros que yo encontré en Google Books para que quien quiera los pueda consultar y leer directamente desde la fuente. Bueno, eso es básicamente de lo que va el libro. Les agradezco mucho por la atención. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo, perdón? ¿Dónde se consigue? Gracias. Se va a conseguir a partir de diciembre en librerías Cúspide y mientras tanto está en Mercado Libre y en librería Duncan, que es la casa editora. También en Amazon. Muchas gracias. Si no me equivoco, o sea, el libro tiene datos, pero también tiene recetas. No, no tiene recetas. No me pude dedicar a las recetas porque ya son mundo aparte. Son relatos sobre los distintos aspectos del banquete. También hablo sobre la comida. Menciono un banquete que es un casamiento. También. Bueno, los amoríos no tanto, pero sí, por ejemplo, los colados en las bodas, que cómo hacían estos organizadores para sacarse del medio a gente indeseable que se metía de prepo. Igual que ahora, no ha cambiado mucho. Cómo evitar que se robaran los souvenirs, que se robaran cosas de las mesas. Nada cambió demasiado, sí. Uy. Claro. Bueno, también en estos se cuenta en algunos de estos banquetes que había souvenirs que estaban pensados como para agasajar a los invitados y que se los lleven a su casa. Pero otras de las pertenencias que estaban que hacían parte del banquete no eran para llevárselos, pero hay un. Sí. Sí, claro que sí, sí, por supuesto que sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber algo más sobre el libro? Ya dijimos que va a partir de octubre, ¿no? De diciembre, ya. Sí, ya para la fiesta, supuestamente. No tengo acá los lentes, pero para la próxima vez, sí. Bueno. Igualmente, claro, bueno, después de haber escuchado tanta literatura, mi libro es más un libro de texto. Sí están las citas, esas sí son realmente dignas de ser leídas. Las citas originales sí. Pero si no, es más un libro de historia que no tiene la belleza de la narración como lo que acaba de leer Carola, por ejemplo, ¿no? Bueno, y los demás escritores que nos hicieron deleitar hoy. No, no sé. Bueno, el alma está, sí, por supuesto que sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mario. Gracias. Bueno, le voy a pedir a los Yolitos, no sé si tienen música, hay que ponerla en el pendrive o la pasan por el teléfono.